Dicen que en las noches más oscuras, cuando la luna se oculta tras las nubes y el viento sopla como un silbido inquietante, se escucha un llanto desgarrador. No es un grito cualquiera, no, es un lamento profundo, lleno de agonía y sufrimiento, un grito que hiela la sangre y paraliza a quien lo escucha. Los ancianos advierten: si la oyes cerca, está lejos, pero si la escuchas lejana, prepárate, porque está justo detrás de ti. Esto también se dice de la leyenda del Silbón, pero esta será otra historia. En esta historia vamos a contar sobre la Llorona, un espíritu maldito condenado a vagar eternamente en busca de lo que perdió. Un espectro que se manifiesta en los caminos solitarios, en los ríos brumosos, en las noches de tormenta, llevando consigo la maldición de la muerte. Si alguna vez escuchas su lamento, corre. Esta es la leyenda de una madre maldita por su propio pecado. La historia de la Llorona tiene muchas versiones, pero todas coinciden en un punto: una mujer condenada por el crimen más atroz. Hace siglos se dice que en México, en un pueblo olvidado, vivía María, una mujer de extraordinaria belleza. Todos los hombres la deseaban, pero ella solo tenía ojos para un caballero muy adinerado que, con promesas de amor eterno, la llevó a su lecho y le dio 2 hijos. Pero el amor de los hombres es voluble, y aquel caballero pronto la abandonó por otra mujer, de su misma clase. María, sumida en la desesperación, intentó convencerlo de que volviera con ella, pero él se burló de su miseria y la dejó sola para siempre. La ira y la tristeza nublaron su mente. Con el alma consumida por la venganza y el odio, tomó a sus hijos y los llevó hasta el río más cercano. Allí, entre sollozos y alaridos, los sumergió en las aguas heladas y los vio desaparecer bajo la corriente lentamente. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, su dolor fue insoportable. Corrió por las calles, llorando, gritando, desgarrándose las vestiduras. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado flotando en el mismo río. Pero su muerte no trajo la paz, no. Dios y el diablo le condenaron a caminar por la eternidad, o eso se dice, buscando a los hijos que ella misma mató. Desde entonces su espíritu deambula por los ríos y caminos, llamando a los niños perdidos o acechando a los desprevenidos que tienen la mala suerte de encontrarse con ella. Hay ciertos testimonios reales, o muchos, de que no solo es una leyenda. Muchas personas aseguran haber escuchado su lamento. Algunas han tenido encuentros tan aterradores que prefieren no volver a hablar del tema. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en México en el 2006. Un hombre llamado Carlos Ramírez viajaba una noche por una carretera cerca de Río Bravo. Conducía solo y la radio apenas funcionaba. De repente, vio a lo lejos una figura vestida de blanco parada a un lado de la carretera. Pensó que era una mujer necesitada y se detuvo. Pero cuando bajó la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, ella levantó la cabeza y él vio su rostro cadavérico, con ojos hundidos y una boca deformada por tanto dolor. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se lanzó sobre su coche, gritando con una voz espantosa: ¡ay, mis hijos! Carlos aceleró a toda velocidad, con los gritos resonando en sus oídos. Pero lo más aterrador ocurrió cuando llegó a casa. En el espejo retrovisor vio que había marcas de manos sucias y húmedas en la parte trasera de su coche.
como si alguien hubiera intentado abrir la puerta. Desde aquella noche, Carlos jamás volvió a viajar solo por la carretera. Esta tan solo es una de muchas historias, pero hoy aquí quiero contarles una historia de mi propia familia, de parientes muy cercanos, que llevan mi misma sangre. Las historias de miedo siempre tienen algo en común. Empiezan, por supuesto, con alguien que no cree en ellas o se burla de ellas. Pero el problema de no creer en el miedo es que el miedo sí cree en ti. O mejor dicho, si no crees en el diablo sí cree en ti. Esta historia no viene de un libro ni de un cuento contado por extraños. Esta historia le pasó a un grupo de hombres de mi familia en los llanos de Venezuela, en una hacienda que aún sigue en pie, pero que nadie quiere visitar. La última vez que bajaron al pozo fue la última vez que hablaron de esto. Una noche para olvidar. Eran entre 10 y 15 hombres, algunos jóvenes, otros adultos, todos familiares. Aquella noche el plan era sencillo: fogata, carne y risas en la vieja finca del padre de uno de ellos. ¿Qué podía salir mal? Nada. Era un sitio grande rodeado de llanuras interminables, con una casona antigua que siempre se sintió más grande de lo que realmente era. Un lugar donde desde pequeña, que alguna vez fui, me sentía aterrada desde un principio. Los sonidos en la noche eran algo inquietante. De verdad era un lugar en donde no se podía dormir. Mi sufrimiento fue tan fuerte que me negaba con toda mi alma y le pedí a mis padres, cuando querían llevarme, le pedí a mis padres que me dejaran con cualquier otra tía o tío, con tal de no ir a ese lugar. Junto a esta hacienda antigua había algo que nadie mencionaba demasiado, pero se usaba mucho. Normalmente en el día la gente bajaba, se refrescaban, hacían fiestas, la pasaban bien en lo que se llamaba el pozo de la hacienda. Este pozo, escondido entre la maleza al final de una ladera empinada, un pozo profundo más viejo que la misma hacienda. Se decía que en ese lugar por las noches se escuchaban muchas cosas, y les puedo decir yo que era cierto. Pero estos hombres no eran supersticiosos, mucho menos miedosos. Eran hombres aguerridos, batalladores, cazadores. Así que entre tragos y risas bajaron de todas formas a pasarla bien esa noche en el pozo. Se arrepentirían de por vida. Cuando el miedo se vuelve real, las risas desaparecen. Pasada la medianoche algo cambió. La fogata chisporroteó de forma extraña, como si el aire hubiera cambiado de golpe. Y entonces lo escucharon. Desde el primer pozo y el más pequeño hacia arriba, en lo alto, algo cayó al agua. ¡Plum! El silencio fue inmediato, todos se miraron. Debe ser un animal, tal vez un mono. Había muchos por la zona, dijo uno de ellos. Pero nadie respondió. El segundo golpe llegó aún más fuerte. ¡Plum! Como si algo más grande y pesado, algo tal vez como un cuerpo humano, algo que antes no estaba ahí, hubiese caído dentro. Los perros que los habían acompañado, perros de la familia, comenzaron a gruñir y entonces la cosa se puso fea. Se escucharon las cadenas. No era el sonido de un arrastre común, no. Era un chirrido gutural, como si algo pesado se arrastrara sobre las rocas, subiendo desde el pozo. Las linternas se encendieron de inmediato. Al instante, los más valientes subieron la ladera, tratando de correr entre las rocas para llegar a los pozos. Llegaron al último pozo y alumbraron directamente. Pero ver no siempre es una buena idea. Lo que vieron es algo que nunca debieron ver. El agua reflejaba la luz y entonces la vieron flotando, blanca, inmóvil. El cabello negro le cubría el rostro, pero lo más aterrador fue su quietud. No debería estar ahí, no tenía sentido, hasta que movió la cabeza
y la luz de la linterna le iluminó la cara. No habían ojos, solo dos huecos vacíos, oscuros, como el fondo del pozo. Y entonces el sonido, un lamento bajo, lento, como si viniera de todas partes. ¡Ay, ay, mis hijos! ¡Ay, ay, mis hijos! Fue como si la temperatura cayera en picada. El aire era espeso y difícil de respirar. Las linternas se apagaron de golpe, gritos, linternas cayendo al pozo, salpicaduras. Alguien cayó al agua, otros tropezaron con las piedras, rodando ladera abajo, un desastre, sintiendo como algo helado intentaba sujetarle los tobillos. No importó si alguien caía, si alguien se raspaba, si alguien gritaba. Nadie miró atrás. El lamento seguía detrás de ellos, pero sabían que ya no estaba en el pozo, sino camino detrás de ellos. Estaba en todas partes. Es un miedo que nunca se va, decían ellos. Cuando llegaron a la casa, el tío, dueño de la finca, los esperaba en la puerta, pues oyó el escándalo, porque el pozo no estaba muy lejos. No preguntó qué había pasado, no hizo falta. Solo los miró con una mezcla de rabia y de resignación. El viejo veterano, con rifle en la mano, los miró con sus ojos de águila penetrante. Un hombre que sabía de las cosas de la vida, tanto de la vida normal como la sobrenatural. Los miró y les dijo, con la rabia en los ojos, con fuego en su alma: Se los dije, les advertí que ese pozo no se pisa de noche. Ninguno hizo caso, ¿verdad? Nadie respondió. ¿Cómo decirle lo que vieron? ¿Cómo explicarlo sin sonar de locos? ¿Cómo decir que él tenía razón y que no debieron bajar? Esa fue la última vez que pisaron la finca. Parece que ninguno volvió jamás, pero con el tiempo y los años, sí que hubo uno de ellos que volvió. Y allí, de manera dolorosa y terrible, la cual no contaré aquí, perdió la vida. Él y otro más, de la familia. Sería la maldición que aún pesaba sobre ellos. Sería la casa, sería el lugar, sería el atrevimiento, nunca lo sabremos. Pero allí quedaron sus cuerpos, azotados por una tragedia en la noche. Y aunque pasaron los años, el miedo se quedó con ellos, con todos ellos. El miedo se metió en sus huesos. Huyeron cada uno a su manera, a lugares muy distintos y muy lejos. A veces en la oscuridad de sus casas aún se escucha el sonido del agua. Aún sienten la piel erizarse sin razón aparente, porque hay cosas que el tiempo no borra definitivamente. Hay cosas que te marcan y que nunca te dejan ir. Hay lugares que simplemente no se debe pisar. Hay lugares en los que simplemente no se debe estar cuando cae la noche. No importa si crees o no, porque ellos, los que están allí, creen en ti. Esta fue la pequeña historia de la familia. Es mucho más larga su contenido, pero espero que les haya gustado. Y para concluir, decimos a todos: La Llorona existe. La Llorona sigue apareciendo. Dicen que su espíritu está atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento, buscando a sus hijos en cada rincón del mundo. No te salvas en ninguna parte, sobre todo en lo que es los países de América. Algunos aseguran haberla visto en los ríos, otros en las calles solitarias, y algunos más dicen haber sentido su presencia en sus propias casas. Si alguna vez caminas solo en la noche y escuchas un lamento desgarrador, recuerda la advertencia: si su llanto suena lejos, está cerca, y si lo escuchas cerca, ya no hay escapatoria. Aunque hay quienes afirman que no importa si la escuchas lejos o cerca, que el peligro es igual. Las reglas no se aplican con la Llorona. Entonces, amigos míos, apaguen la luz, cierren la puerta y recen para que esta noche no sea la noche elegida para que ella
los encuentre. Porque la Llorona no solo busca a sus hijos, también busca compañía. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerda siempre dejar una luz encendida. Hasta pronto.